¿Cuántos de ustedes han explorado la Deep Web? No, no me refiero a la típica travesura de descargar Tor, entrar al nivel más superficial de la Deep Web y luego salir. Eso es para principiantes. Me refiero a cuántos de ustedes han estado en la verdadera Deep Web, en la parte donde suceden cosas realmente perturbadoras, donde el gobierno oculta sus secretos más oscuros y donde las Red Rooms abundan. A menos que sean hackers profesionales, dudo que hayan llegado tan lejos. Así que les contaré una historia, una en la que aprenderán que, sin importar cuán preparados estén para la Deep Web, siempre habrá algo o alguien que los tomará por sorpresa. Todavía recuerdo todo como si hubiera sucedido ayer. La fecha era 14 de febrero de 2022. Lo recuerdo porque era el día de San Valentín, y poco antes mi novia y yo habíamos terminado. Simplemente me llamó por teléfono, llorando, y me dijo que lo nuestro se había acabado. No entendía el porqué, pero cuando intenté devolverle la llamada no respondió. Fui a su casa preocupado, pero algunos vecinos me dijeron que se había mudado unos días antes y que estaba con otra persona. No entendía qué había ocurrido, pero estaba devastado. Así que imaginen cómo me sentía ese día de San Valentín. Planeaba pasar el día en casa explorando la Deep Web, adentrándome más que nunca. Estaba convencido de que nadie podría atraparme. Siempre había sido un hacker habilidoso, y después de estar con mi exnovia, que trabajaba en seguridad informática, había mejorado mucho. Me sentía invulnerable. Pensaba que nadie podría seguirme sin importar los archivos que investigara o de quién fueran. Cuanto más investigaba, más profundo me adentraba en la Deep Web. Sentía que estaba cerca de alcanzar mis límites, de descubrir algo importante, y tal vez meterme en problemas. Eso sería una buena manera de pasar el día de San Valentín. Mientras avanzaba, una ventana emergente me tomó por sorpresa. Era una ventana en la Deep Web, y debo admitir que me desconcertó, ya que allí no hay anuncios. Esto tenía que ser algo dirigido específicamente a mí. Pero, ¿cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían enviarme un mensaje personalizado? Alguien sabía lo que estaba haciendo, lo cual parecía imposible. Había tomado todas las medidas necesarias para protegerme. Al ver la ventana emergente noté que parecía un anuncio, o mejor dicho, una invitación. Era una invitación para participar en un juego. De repente se abrió una ventana de texto y alguien comenzó a hablarme. Normalmente no respondería ya que eso podría traerme problemas, pero el mensaje era tan intrigante que me vi obligado a hacerlo. Hola David, pareces ser una persona muy curiosa. ¿Te gustaría jugar un juego con nosotros? No, gracias, creo que estoy bien, quizás otro día lo intente. Respondí sarcásticamente sin ser demasiado directo. Quizás mi respuesta fue incómoda, pero no quise seguirle el juego. No pregunté cómo sabía mi nombre ni qué juego era, porque eso era lo que él esperaba. Supuse que la persona detrás de la pantalla estaba vinculada con la entidad que estaba investigando. Aunque nunca pensé que estas personas me enviarían un mensaje así, parte de mí pensó que tenía sentido. Al fin y al cabo estaba en la Deep Web. Oh, David, lamentablemente debo insistir en que participes. De lo contrario, tu exnovia nunca será liberada. Al leer esto me quedé en shock. ¿Cómo podía saber eso? ¿Y cómo sabía sobre mi exnovia? ¿Cómo podía decir que estaba secuestrada? En ese momento me di cuenta de algo que me aterrorizó. Estaba metido en algo mucho más serio de lo que había imaginado. No eres de ninguna agencia gubernamental, ¿verdad? El juego es simple. Solo debes adivinar dónde estoy. No es tan difícil, ¿verdad? Solo tienes una oportunidad para adivinar correctamente. Podría estar detrás de la cortina de la bañera, escondido en la cocina o en el sótano. Al leer esas palabras, me quedé completamente paralizado. De repente pasé de estar aburrido en casa y deprimido por el día de San Valentín, a preocuparme porque un psicópata pudiera estar en mi casa. No hay forma de que realmente estés aquí. Debes estar mintiendo. Ambos sabemos que no estoy mintiendo, David. Al leer ese mensaje, desconecté inmediatamente la cámara web y el micrófono de mi computadora. ¿De verdad pensaste que me asustarías hackeando mi cámara web? ¿Quién dice que hackeé tu cámara web? No entiendes que estoy en tu casa. Si no me das una respuesta en los próximos 3 minutos, mataré a tu exnovia. Al leer esas palabras quedé totalmente desorientado. No podía ser cierto. ¿Cómo podía escucharme si ya había desconectado la cámara? A menos que tuviera micrófonos instalados en la casa.
Eso significaba que podría estar aquí. 3 minutos y 30 segundos. Desesperado y sin pensar, corrí a la cocina. Agarré un cuchillo y comencé a revisar los lugares que el hombre había mencionado. Sabía que era una idea terrible y que podía morir, pero la idea de que mi exnovia estuviera atrapada me impulsó a actuar rápido. Revisé la cocina con el cuchillo en mano, pero no había nadie allí, y tampoco había espacio para esconderse. El siguiente lugar era el baño. Abrí la puerta y encendí la luz. Nadie. Pero algo llamó mi atención. La cortina de la ducha estaba cerrada. Siempre la dejaba abierta. Aterrorizado, me acerqué lentamente con el cuchillo. No tenía fuerzas para hacerlo. Sentía que iba a romper en llanto y dejar caer el cuchillo en cualquier momento, pero no lo hice. Tenía que hacerlo para asegurarme de que mi exnovia estuviera bien. Con un grito corrí hacia la cortina y la abrí. No había nadie. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Miré hacia la puerta del baño y a lo lejos vi la puerta del sótano abrirse lentamente. En medio de la oscuridad, solo distinguí 2 ojos mirándome. Inmediatamente corrí a mi habitación. Escuché la puerta del baño abrirse y a alguien corriendo tras de mí. No me di la vuelta. Corrí. Tan pronto como llegué a mi cuarto, cerré la puerta con llave. Del otro lado alguien golpeaba violentamente intentando entrar. 30 segundos. ¿Tu respuesta es el sótano? Muy bien. Estaba en el sótano. Ahora estoy detrás de tu puerta, déjala ir. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Pensé que no la romperían, pero en cuestión de segundos, la puerta fue derribada de una patada y un hombre corpulento entró. Me tomó del cabello y me arrastró, golpeándome contra la pared. Me llevó frente a la computadora, y en la pantalla vi una cámara enfocando mi sótano. El hombre sostuvo un teléfono cerca de mi oído y escuché una voz. Tenías razón, estaba en el sótano. Aunque te equivocaste al pensar que estaba detrás de tu puerta. Como prometí, liberaremos a tu exnovia. En la pantalla, vi que el armario del sótano se abría y el cuerpo sin vida de mi exnovia caía al suelo. Nuestros clientes están muy satisfechos con tu historia. Mereces saber la verdad. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Felicidades. Tu exnovia nunca te dejó. La obligamos a decir eso antes de eliminarla. El vecino que te dijo que se mudó, ese era yo. Fue un placer conocerte. Aunque lamento decirte que tu exnovia siempre estuvo en el sótano. Lo limpiamos para que no notaras nada. ¿Por qué? Porque eras curioso. Creíste que eso no traería consecuencias en los niveles profundos de la Deep Web. El hombre me soltó y salió tranquilamente por la puerta, como si fuera un invitado. Mientras tanto, el cadáver de mi exnovia seguía allí, en mi sótano. Nunca me recuperé de lo que sucedió. No pude volver a salir con nadie, ni a entrar a la Deep Web, ni a confiar en nadie. Lo que pasó ese día me marcó para siempre. Y, ¿saben qué es lo peor? Siento que esto no ha terminado. A veces veo personas extrañas mirándome en la calle con una sonrisa. No creo que sean quienes me atacaron, sino el culto que los contrató. Siento que siempre estarán ahí, observándome, esperando el momento para volver. Hola, mi nombre es Valeria y tengo algo que compartirles. Una historia real sobre la Deep Web. Tal vez para ustedes sea solo un relato más de terror, un cuento exagerado sobre la Deep Web, pero para mí es mucho, mucho más que eso. Cada vez que recuerdo lo que me sucedió, siento ganas de llorar porque nunca logré recuperarme de aquello. Mi vida está arruinada para siempre, y saber que quien me hizo esto sigue libre, lo hace aún más doloroso. Todo ocurrió durante una noche normal. Me había reunido con mis amigas. Todas habían bebido un poco excepto yo. Estaba relajándome, mirando mi teléfono y hablando de mi trabajo, cuando una de mis amigas nos llamó a su computadora. Al acercarnos, vimos que estaba chateando con alguien. La cara de esa persona era realmente aterradora, como si su rostro se estuviera derritiendo. Este hombre parecía salido de una historia de terror. «Miren, creo que se enamoró de Valeria», dijo alguien. Todas mis amigas me miraron riéndose y haciendo bromas sobre el hombre aterrador siendo mi novio. Pero yo no me reí. Había algo en él, algo en su mirada que no me dejaba en paz, como si, solo con mirarme, pudiera entender que planeaba hacerme algo aunque era totalmente imposible. «No me gusta este tipo. ¿De dónde lo sacaste?» «De Omegle», respondió ella. «Oh, Dios mío, no les has dicho, ¿verdad?» «¿Decirme qué?»
Que estamos en la Deep Web. Entramos en una sala de chat en uno de los servidores. Apágalo ahora, no tienes idea de lo peligroso que es eso. Oh, relájate, no pasará nada. Además, mira a nuestro amigo, parece muy cómodo contigo. Todas volvimos a mirar la pantalla, pero el hombre ya no estaba. Había cerrado el chat. Bueno, supongo que lo intimidas. ¿Quieres subir al techo a tomar algo, siempre que apagues la computadora? Lo que sea. Y así la noche continuó como de costumbre, y en poco tiempo había olvidado todo sobre ese tipo espeluznante de la Deep Web. Poco sabía que en ese momento había comenzado algo que no podría detener, y que aquel hombre definitivamente no se había olvidado de mí. Durante los días siguientes no podía evitar sentirme extraña. Era la sensación más perturbadora, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo, como si nunca estuviera sola, ya sea trabajando, caminando por la calle, o incluso cuando estaba en casa cenando. Sentía esa horrible sensación de peligro, como si algo estuviera mal. Se lo conté a mis amigas y se rieron de mí, diciendo que estaba paranoica, y en ese momento les creí. No sabía por qué tenía esos sentimientos, pero, por más que mirara a todos lados y revisara cada rincón de cada lugar al que iba, no veía a nadie. Después de eso, todo volvió a la normalidad hasta una mañana. Esa mañana, cuando recién me despertaba, me di cuenta de que me había quedado dormida y que mi despertador no había sonado, lo cual me parecía muy extraño, ya que podría jurar que lo había puesto antes de irme a dormir. Me levanté rápidamente para ir a cepillarme los dientes e ir al trabajo. Llegaba tarde, pero no demasiado. De camino al baño, noté un olor intenso a perfume que cubría toda la casa. Pensé que los vecinos estaban rociando demasiado perfume, pero no me detuve en eso. Tenía que apurarme. Terminé de cepillarme y me dispuse a salir del baño para cambiarme, pero algo me detuvo. El terror acababa de comenzar. Una persona enorme estaba de pie en la puerta del baño, bloqueando mi salida. En ese momento podría haber preguntado quién era, qué quería o qué hacía en mi casa, pero en cuanto vi su cara lo entendí todo. Era el hombre de la Deep Web. Eres tan bonita. Eres tan linda cuando estás despierta. Sea lo que sea que estés pensando hacerme, por favor no lo hagas. Tengo una familia a la que cuidar, por favor no me hagas daño. Entiendo que tienes una familia y una vida, pero lo siento. Realmente no tengo otra opción. Simplemente te encuentro hermosa. La mujer más bella que he visto en mucho tiempo. Si no te mato, si no aprieto tu cabeza con mis manos hasta romperla, no estaré tranquilo. No dejaré de pensar en ti. No puedes hacerme esto. Ve y busca ayuda psiquiátrica, pero no me hagas esto. No puede terminar todo aquí sin razón, por favor, aléjate de mí y sal de mi casa. Lo sé que esto es injusto para ti y muy egoísta de mi parte, pero es lo que soy. Espero que puedas entenderlo y perdonarme, pero ahora te mataré de una manera terriblemente dolorosa. Te golpearé hasta que no puedas moverte, te romperé los huesos con mis manos y luego te desharé, y aunque me sienta culpable, disfrutaré cada segundo de hacerlo. Desesperada traté de aprovechar mi oportunidad y correr a su lado, pero fue en vano. Con una facilidad tremenda me agarró con una mano y me arrojó contra la pared. Una vez que me tuvo contra la pared, me agarró la cabeza con ambas manos y apretó tan fuerte como pudo. El dolor, no pueden imaginar el dolor que sentí en ese momento. Era un dolor que nunca pensé experimentar, un dolor de muerte. Eres tan linda cuando estás llena de dolor, ¿sabes? Ni siquiera puedo decir que lo pediste después de todo. Ni siquiera sabías que estabas en la Deep Web. No sabías que estaba hackeando a tu amiga y usándola para llegar a ti. La verdad sea dicha, ella tiene la culpa. Pero tú eres más bonita. Distraído por su monólogo, usé toda mi fuerza para darle una patada fuerte entre las piernas. El hombre cayó al suelo de dolor y aproveché ese momento para escapar, pero tan pronto como pasé junto a él, se levantó del suelo y me agarró los tobillos, haciéndome caer también. Ambos estábamos en el suelo, pero no iba a dejar que me hiciera nada. Desde allí le pisé la cara con toda mi fuerza y me soltó. Corrí tan rápido como pude hacia la salida y cuando llegué allí me sentí libre, pero realmente no lo estaba. La puerta estaba cerrada con llave, y la llave no estaba en el llavero al lado de ella. Alguien la había tomado. Tan pronto como me di la vuelta, la enorme mano del hombre me agarró por el cuello, me levantó sin esfuerzo y me llevó de vuelta al baño. Ayuda, alguien, ayúdeme. Debo admitir que estoy sorprendido. Conocerte fue mucho mejor de lo que esperaba.
Ni siquiera siento ganas de matarte ahora. Todo esto realmente valió la pena. Una vez que llegamos al baño, el hombre me arrojó dentro y cerró la puerta con llave. Espero que sobrevivas y tengas una vida feliz después de esto. Pude escuchar los pasos del hombre alejándose. Unos segundos después, un ruido extraño llamó mi atención. Al mismo tiempo, olí algo raro y unos momentos después, humo comenzó a salir por debajo de la puerta. Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Mi casa estaba en llamas. Golpeé la puerta, grité, pero nada tenía sentido. El olor se hacía más fuerte, el aire más sofocante, y el calor se volvía insoportable. Cada golpe parecía aflojar la puerta, pero no tenía suficiente fuerza para romperla. Tenía que seguir intentándolo. Usé toda mi fuerza y embestí la puerta con la energía que no tenía y, ¿saben qué? Logré abrirla, pero ya era demasiado tarde. Intenté llegar a la puerta de salida, pero estaba demasiado mareada. No pude dar otro paso y me desplomé. Desde ese momento no recuerdo nada más. Mi siguiente recuerdo fue despertar en el hospital. Estaba vendada por completo, y el dolor que sentía en todo mi cuerpo era el más intenso que había experimentado en mi vida. Cuando llegaron los médicos me explicaron todo. Hubo un incendio en mi casa, y un vecino entró a rescatarme cuando la casa estaba a punto de colapsar. El fuego había tomado gran parte del lugar, y yo no fui la excepción. Tan pronto como me miré en el espejo, vi mi cara destruida, quemada, e incluso derretida. ¿Saben a quién me parecía? Al hombre que me había acosado, al hombre que mientras dormía llenó mi casa de gasolina y la cubrió con perfume. Desde ese momento todo fueron malas noticias. Sobreviví, sí, pero ¿a qué costo? Todos simpatizaban conmigo, pero hoy todo es una pesadilla. Las personas que no me conocen me miran con miedo, y las personas que me conocen me miran con lástima. Nunca encontraron al psicópata y sé que nunca lo harán. Mi vida está arruinada. Todo porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Todo porque miré a un hombre detrás de un teclado, un hombre aterrador y obsesivo en la Deep Web. Desde entonces he intentado seguir adelante, pero ha sido difícil. Cada día es una lucha. La gente me evita, los niños se asustan al verme y los adultos apenas pueden mirarme a los ojos. Perdí mi trabajo porque no puedo soportar estar en público, y mis amigas, aunque intentan ser solidarias, no saben cómo ayudarme. La sensación constante de ser observada nunca se ha ido. A veces pienso que lo veo en la multitud, sonriendo maliciosamente, disfrutando de mi sufrimiento. No sé si es mi imaginación o si realmente está allí, pero esa sensación me paraliza. Me he mudado varias veces tratando de escapar del terror, pero parece que siempre me sigue. La policía no ha podido hacer nada, y a menudo siento que no me creen del todo. Les he mostrado todo lo que puedo, pero sin pruebas concretas están limitados en lo que pueden hacer. El miedo y la desesperación me han llevado a investigar más sobre la Deep Web, tratando de encontrar alguna pista, algún rastro de este hombre, pero cada búsqueda solo me lleva a más oscuridad y horror. He considerado dejar todo atrás, desaparecer y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca, pero el miedo a que me siga encontrando siempre está presente. No sé si alguna vez podré sentirme segura de nuevo. A veces desearía no haber ido a esa reunión con mis amigas, no haber mirado esa pantalla, no haber entrado en la Deep Web. Esta experiencia me ha enseñado lo peligrosa que puede ser la Deep Web y lo vulnerables que somos. La mayoría de las personas no se dan cuenta del peligro que corren al explorar estos lugares oscuros del Internet. Lo que sucedió conmigo no es una historia exagerada ni un cuento de horror para asustar a los curiosos. Es una advertencia. Si estás pensando en aventurarte en la Deep Web, piénsalo 2 veces. No sabes quién o qué puedes encontrar. Ahora solo trato de vivir un día a la vez. He comenzado a ver a una terapeuta, aunque no sé si alguna vez podré superar completamente lo que me ha pasado. Mi familia ha sido un gran apoyo, aunque también están devastados por lo que me ha sucedido. Cada día es una lucha por encontrar un poco de normalidad, un poco de paz. Y a ti, lector, te dejo esta advertencia. La Deep Web no es un juego. No es un lugar para satisfacer tu curiosidad o buscar emociones. Es un lugar donde habitan personas peligrosas y donde tu vida puede cambiar para siempre con solo un clic. No cometas el mismo error que yo cometí. Mantente alejado de la Deep Web. Era una noche fría y sombría de noviembre, cuando decidí que era momento de apartarme de todo por un buen tiempo.
Lo necesitaba desesperadamente. A veces, el peso de la culpa se vuelve insoportable, y esa noche fue una de esas en las que sentí que el mundo se me caía encima. Pero antes de contarles por qué, permítanme retroceder en el tiempo y narrar cómo llegué a este punto. Todo comenzó como una broma entre amigos. Éramos un grupo bastante unido. Alex, Clara, Tomás, Laura y yo, Martín. Solíamos pasar mucho tiempo juntos, especialmente los fines de semana. Nos gustaba explorar lo desconocido y siempre buscábamos nuevas formas de entretenernos. Una noche, durante una de nuestras reuniones habituales, la conversación derivó hacia la Deep Web. Habíamos escuchado historias y visto videos en YouTube sobre ese lado oscuro de Internet, donde se puede encontrar prácticamente cualquier cosa. Lo tomamos como un desafío, algo que haríamos por diversión para tener una buena historia que contar en el futuro. La primera vez que entramos a la Deep Web fue una experiencia emocionante pero tranquila. Nos conectamos todos desde la casa de Tomás, usando su conexión a Internet y asegurándonos de tomar todas las precauciones necesarias. Descargamos Tor, configuramos VPNs y nos adentramos en ese mundo oscuro y desconocido. Pasamos la noche navegando por foros y sitios extraños, pero nada realmente peligroso o perturbador sucedió. Al final de la noche cerramos nuestras computadoras portátiles y reímos nerviosos sobre lo que habíamos hecho. Parecía una simple travesura, una anécdota que podríamos compartir sin mayores consecuencias. Esa primera incursión nos dejó con ganas de más. Se convirtió en una actividad recurrente, algo que hacíamos cada vez que nos reuníamos. La curiosidad nos empujaba a explorar más y más profundamente, hasta que una noche decidimos que cada uno se conectaría desde su propia casa. La idea era ver qué encontrábamos por nuestra cuenta y compartir nuestras experiencias al día siguiente. Nos parecía emocionante y diferente, y estábamos seguros de que sería otra noche sin incidentes. Laura, siempre la más intrépida del grupo, se conectó un rato antes que nosotros. Había algo en su tono cuando nos lo dijo que debería habernos alertado, pero en nuestra arrogancia juvenil no le dimos importancia. Nos saludamos por mensajes y acordamos reconectarnos en una hora para compartir lo que encontráramos. Sin embargo, cuando llegó la hora, Laura no respondía. Al principio no nos preocupamos demasiado. Pensamos que quizás había tenido problemas con su conexión o que simplemente había perdido la noción del tiempo. Pero a medida que pasaban los minutos y luego las horas, la preocupación comenzó a instalarse. Mandamos mensajes, la llamamos al celular, pero no obtuvimos respuesta. La inquietud crecía, y empezamos a temer que algo malo pudiera haberle sucedido. Fue entonces cuando decidí llamar a su madre. Sentía un nudo en el estómago mientras esperaba que atendiera. La señora Muñoz respondió después de unos tonos y su voz sonaba adormilada. Le pregunté si Laura estaba bien, y le expliqué que no podíamos comunicarnos con ella. La señora Muñoz, preocupada, fue a su habitación para ver si estaba allí. Los minutos que pasaron se sintieron eternos. El silencio en el grupo de chat era sepulcral. Finalmente recibí una llamada de la señora Muñoz. Su voz era apenas un susurro lleno de terror y angustia. Laura está en el baño, hay sangre, mucha sangre. Mi corazón se detuvo un segundo. No podía creer lo que estaba escuchando. Salí corriendo de mi casa sin ni siquiera ponerme un abrigo. Las calles estaban desiertas y frías, pero no sentía nada. Llegué a la casa de Laura en tiempo récord. La puerta estaba entreabierta y entré sin pensarlo 2 veces. La madre de Laura estaba en shock, llorando sin control en la sala. Fui directo al baño y la imagen que vi allí me perseguirá por el resto de mi vida. Laura estaba en el suelo, su rostro pálido y sin vida. Había cortado sus muñecas y la sangre había empapado el suelo. Sentí que me iba a desmayar, pero me obligué a mantener la compostura. Llamé al 911 y traté de consolar a la madre de Laura mientras esperábamos a que llegara la ambulancia. No había nada que pudieran hacer por ella. Laura se había ido y la realidad de su muerte se sentía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. En medio de la confusión y el dolor, algo me impulsó a entrar a la habitación de Laura. Su computadora estaba encendida, y la pantalla mostraba un chat. Me acerqué lentamente y lo que vi me dejó helado. Era una conversación con un hombre en un sitio de la Deep Web. El hombre la había amenazado con fotos de ella y de su madre. Las condiciones eran claras, su vida o la de su madre.
El horror de lo que había sucedido comenzó a tomar forma en mi mente. Habíamos insistido tanto en que Laura se uniera a nuestras exploraciones de la Deep Web. Habíamos jugado con fuego y ahora alguien había pagado el precio con su vida. Me sentí culpable, responsable por lo que había sucedido. Habíamos creado un monstruo que nos había devorado. La policía llegó y se llevó la computadora como evidencia. Tuvieron muchas preguntas y, aunque respondí lo mejor que pude, había una parte de la historia que no podía contarles. No podía admitir que fuimos nosotros quienes empujamos a Laura a ese abismo. No podía soportar la idea de que su madre supiera que su hija había muerto por nuestra culpa. Los días que siguieron fueron una bruma de dolor y confusión. La madre de Laura estaba destrozada, y yo me sentía como un fantasma vagando por el mundo sin rumbo. Asistí al funeral, pero me mantuve a distancia. No podía enfrentarme a la señora Muñoz. No podía mirarla a los ojos sabiendo que yo era parcialmente responsable de su dolor. Nunca tuve las agallas para decirle la verdad a la madre de Laura. Nunca pude decirle que fuimos nosotros quienes la empujaron a explorar la Deep Web, quienes la animaron a adentrarse en ese mundo oscuro y peligroso. Cada día me despierto con ese peso en mi corazón, y cada noche me duermo con la imagen de Laura en el suelo del baño, su vida apagada por un monstruo que nosotros mismos habíamos despertado. Ahora me he alejado de todo. Vivo en una pequeña cabaña lejos de la ciudad, tratando de encontrar algo de paz. Pero la verdad es que la paz nunca llega. La culpa y el dolor son mis compañeros constantes. A veces, en las noches más oscuras, pienso en todo lo que podría haber hecho diferente, en cómo podría haber salvado a Laura si solo hubiera sido más cuidadoso. Si solo hubiera escuchado esa voz en mi cabeza que me decía que estábamos jugando con fuego. Recuerdo vívidamente la primera vez que decidimos conectarnos cada uno desde nuestras casas. Estaba sentado en mi escritorio, la luz tenue del monitor iluminando mi rostro mientras ajustaba las configuraciones de mi VPN y abría Tor. Sentía esa emoción juvenil, una mezcla de miedo y adrenalina al adentrarme en un territorio prohibido. Nunca imaginé que ese simple acto de curiosidad terminaría en tragedia. Esa noche exploré varios sitios extraños, desde foros de teorías de conspiración hasta mercados oscuros donde se vendían cosas inimaginables. Cada enlace que seguía me llevaba más y más profundo en ese abismo digital. Estaba tan absorto en mi exploración que no noté la hora hasta que Alex envió un mensaje en el chat grupal preguntando si había encontrado algo interesante. Respondí con un par de enlaces y leí lo que los demás habían encontrado, pero la respuesta de Laura nunca llegó. Pasaron los minutos y luego las horas. Intentamos bromear sobre cómo Laura probablemente estaba tan inmersa en su propia exploración que había perdido la noción del tiempo. Sin embargo, en el fondo, comenzamos a sentir una inquietud creciente. Cuando finalmente decidí llamar a su madre, no podía sacudirme esa sensación de que algo andaba terriblemente mal. La llamada a la señora Muñoz fue breve, pero cada segundo se sintió como una eternidad. Su voz adormilada se transformó rápidamente en preocupación y luego en terror cuando descubrió a Laura en el baño. La desesperación en su voz me perforó el alma. Me sentí impotente, sabiendo que algo horrible había sucedido y que no podía hacer nada para cambiarlo. Al llegar a la casa de Laura, el horror de la situación se hizo realidad. La imagen de Laura en el suelo del baño, su vida desvaneciéndose, está grabada en mi mente. Cada detalle de esa escena, desde el charco de sangre hasta la expresión de dolor en su rostro, me atormenta cada día. Sentí una mezcla de ira y desesperación. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo habíamos permitido que nuestra curiosidad nos llevara a un lugar tan oscuro? En medio del caos me dirigí a la habitación de Laura, impulsado por una necesidad de entender. La conversación en su computadora reveló la verdad brutal. Había sido amenazada, aterrorizada y empujada al límite por un hombre sin rostro en la Deep Web. Había compartido fotos de ella y de su madre, y las condiciones que le impuso fueron claras: su vida o la de su madre. El miedo y la desesperación que debió sentir me atravesaron como un cuchillo. Nos habíamos aventurado demasiado lejos, jugando con algo que no comprendíamos y que estaba mucho más allá de nuestro control. Nuestra curiosidad había abierto una puerta que no podíamos cerrar. Esa sensación de impotencia y culpa me asfixiaba. Cuando la policía se llevó la computadora, sabían que algo más profundo estaba detrás de lo sucedido, pero no tenía el valor de contarles toda la verdad.
Sabía que, en parte, éramos responsables, y esa culpa me consumía. La madre de Laura estaba devastada, y yo, incapaz de enfrentar mi parte en todo aquello, me convertí en un espectador de mi propia vida, atrapado en un ciclo de dolor y remordimiento. Desde entonces todo cambió. Me alejé de la ciudad, incapaz de enfrentar las miradas de quienes me conocían. Me establecí en una cabaña apartada, intentando encontrar algún tipo de consuelo o paz. Pero cada día que pasa, me despierto con el peso de esa decisión en mi corazón, sabiendo que lo que comenzó como un simple juego terminó destruyendo nuestras vidas. Las noches son las peores. La soledad y el silencio amplifican la culpa, y las imágenes de Laura pálida y sin vida en el baño me acechan en cada rincón de mi mente. Aunque estoy físicamente lejos de todo, no puedo escapar de mí mismo ni de las consecuencias de nuestras acciones. A veces me encuentro reviviendo ese momento, pensando en todo lo que podría haber hecho diferente. Si tan solo hubiese advertido lo que estaba ocurriendo, si hubiese escuchado la voz en mi cabeza que me decía que era peligroso. Pero nada de eso cambia lo que sucedió. Lo único que puedo hacer es vivir con ello y tal vez aprender que hay lugares y curiosidades que es mejor no explorar. Las fotos de ella y de su madre, las amenazas explícitas y crueles, todo estaba allí en la pantalla como una evidencia irrefutable del horror que había vivido en sus últimos momentos. El hombre le había dado un ultimátum: su vida o la de su madre. La desesperación y el miedo que debió haber sentido Laura eran inimaginables. El terror de pensar que su madre, la persona que más amaba en el mundo, pudiera ser lastimada o, peor, asesinada, la llevó a tomar una decisión trágica. Sabía que no podía vencer a ese monstruo, así que eligió sacrificarse para proteger a su madre. Mientras la policía tomaba nota de todo y se llevaba la computadora como evidencia, me quedé allí, en su habitación, sintiéndome cada vez más pequeño y culpable con cada segundo que pasaba. Habíamos sido nosotros quienes la metimos en esto, quienes la animamos a explorar esa parte oscura y peligrosa de Internet, sin considerar las posibles consecuencias. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y procedimientos. La noticia de la muerte de Laura sacudió a nuestra comunidad y a nuestro grupo de amigos. Todos estaban devastados, pero yo sentía una culpa particular. No podía dejar de pensar en todas las veces que insistimos en que se uniera a nuestras exploraciones, todas las veces que trivializamos los peligros de la Deep Web, viéndolo solo como una aventura emocionante. El funeral de Laura fue un evento sombrío y doloroso. La señora Muñoz estaba inconsolable, y verla así solo aumentó mi sentimiento de culpa. Me mantuve al margen, incapaz de mirarla a los ojos, incapaz de decirle la verdad. No podía admitir que fuimos nosotros quienes la empujamos hacia su muerte. No podía soportar la idea de infligirle aún más dolor. Después del funeral traté de volver a la normalidad, pero cada día era una lucha. La culpa y el dolor me seguían a todas partes. No podía concentrarme en el trabajo. No podía disfrutar de las cosas que solía amar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Laura en el suelo del baño, y el sonido de la voz de la señora Muñoz, llena de terror, resonaba en mi mente. Decidí alejarme de todo, dejar la ciudad, dejar a mis amigos, dejar atrás todo lo que me recordaba a esa noche. Me mudé a una pequeña cabaña en el campo, buscando paz y redención. Pero la verdad es que la paz nunca llegó. La culpa y el dolor son mis compañeros constantes, recordándome cada día el precio de nuestra curiosidad. A veces, en las noches más oscuras, pienso en todo lo que podría haber hecho diferente. ¿Cómo podría haber salvado a Laura si solo hubiera sido más cuidadoso? Si solo hubiera escuchado esa voz en mi cabeza que me decía que estábamos jugando con fuego. Pero esos pensamientos solo traen más dolor, porque sé que no hay manera de cambiar el pasado. Un día, meses después de la muerte de Laura, recibí un mensaje de Clara. Ella también se sentía culpable y quería hablar. Nos encontramos en un café en una ciudad cercana, un lugar neutral donde podríamos hablar sin las sombras del pasado acechándonos. Clara estaba visiblemente afectada. Sus ojos mostraban el mismo dolor y culpa que yo sentía. «Martín», dijo con la voz temblando, «no puedo dejar de pensar en Laura. No puedo dejar de sentir que fue nuestra culpa». Asentí en silencio, incapaz de encontrar palabras que pudieran consolarla. «Lo sé, Clara, lo sé.
Todos somos responsables de alguna manera, pero tenemos que encontrar una forma de seguir adelante. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestros sentimientos y tratando de encontrar alguna forma de cerrar esa herida. Clara me dijo que había estado investigando más sobre la Deep Web, tratando de entender quién era el hombre que había amenazado a Laura. Quería justicia, quería respuestas, pero cuanto más investigaba, más oscuro y peligroso se volvía el camino. Ese hombre, Martín, dijo Clara en voz baja, no es solo un psicópata al azar, es parte de algo más grande, algo mucho más peligroso. Hay redes enteras de personas como él, cazando a los vulnerables, aprovechándose de ellos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que la Deep Web era un lugar oscuro, pero escuchar a Clara hablar de esa manera hizo que todo pareciera aún más aterrador. Clara, tienes que tener cuidado. No quiero que termines como Laura. Clara asintió, pero vi en sus ojos que estaba decidida. No podía detenerla y, en cierto modo, admiraba su valentía, pero también temía por ella. Temía que se adentrara demasiado y terminara atrapada en el mismo abismo que había consumido a Laura. Después de esa reunión, Clara y yo seguimos en contacto, pero mantuvimos nuestras investigaciones separadas. Ambos sabíamos que había límites a lo que podíamos hacer sin ponernos en peligro, pero la sensación de culpa seguía ahí, impulsándonos a buscar respuestas, a tratar de encontrar algún sentido a la tragedia que había destrozado nuestras vidas. Cada día en la cabaña es una batalla. Trato de encontrar consuelo en la naturaleza, en la tranquilidad del campo, pero siempre hay un recordatorio de lo que sucedió. Cada vez que enciendo mi computadora, recuerdo la pantalla de Laura, esa conversación que selló su destino. Cada vez que veo una noticia sobre la Deep Web, mi corazón se acelera, temiendo que otra persona esté viviendo la misma pesadilla. Un año después de la muerte de Laura decidí hacer algo más. Comencé a escribir sobre nuestra experiencia, compartiendo nuestra historia con la esperanza de que sirviera como advertencia para otros. Escribí en blogs, en foros, envié cartas a medios de comunicación. Quería que el mundo supiera lo peligroso que podía ser la Deep Web, que supiera que no era un juego, que no era un lugar para satisfacer la curiosidad. Recibí muchos mensajes de apoyo, pero también muchos de incredulidad. Algunas personas pensaban que estaba exagerando, que nuestra historia era solo eso, una historia. Pero seguí adelante, decidido a hacer todo lo posible para evitar que otra vida se perdiera como la de Laura. Clara y yo nos reunimos de nuevo, esta vez en una conferencia sobre seguridad en Internet. Nos habíamos convertido en defensores, en voces que advertían sobre los peligros de la Deep Web. Compartimos nuestra historia, mostramos las evidencias, las amenazas, todo lo que pudimos reunir para hacer que la gente entendiera la gravedad de lo que habíamos vivido. La conferencia fue un éxito. Muchas personas nos agradecieron por compartir nuestra historia, por hacerles ver los peligros ocultos en ese mundo oscuro. Sentí una pequeña chispa de esperanza, una sensación de que quizás, solo quizás, estábamos haciendo una diferencia. Pero incluso con esos pequeños triunfos, la sombra de la culpa nunca desapareció. Cada noche, cuando me acuesto, la imagen de Laura sigue allí, su rostro pálido y sin vida, el charco de sangre en el suelo del baño. Y cada mañana, cuando me levanto, el peso de esa noche sigue sobre mis hombros. Nunca tuve las agallas para decirle la verdad a la madre de Laura. Nunca pude mirarla a los ojos y decirle que fuimos nosotros quienes la empujamos a explorar la Deep Web, quienes la animaron a adentrarse en ese mundo oscuro y peligroso. Esta es mi historia. No es una historia de fantasmas ni de lo sobrenatural. Es una historia real de terror. Una advertencia sobre los peligros de la Deep Web. Si estás pensando en adentrarte en ese mundo, piénsalo 2 veces. Nunca sabes quién está al otro lado de la pantalla, y nunca sabes qué consecuencias podrían tener tus acciones. No cometas los mismos errores que yo cometí. Mantente alejado de la Deep Web y mantén a tus seres queridos a salvo. ¿Cuántos de ustedes han explorado la Deep Web? No estoy hablando del jueguito de niños de descargar Tor, entrar al nivel inicial de la Deep Web y luego salir corriendo. Eso es para novatos. Me refiero a cuántos de ustedes han estado en la auténtica Deep Web, el lugar donde realmente ocurren cosas aterradoras, donde el gobierno oculta todos sus secretos y donde abundan las Red Rooms. A menos que sean expertos en informática,
Dudo que hayan estado ahí. Así que les voy a contar una historia. Una en la que aprenderán que sin importar cuán preparados estén para la Deep Web, siempre habrá alguien o algo que los tomará por sorpresa. Para nuestro beneficio mutuo, omitiré cualquier información que revele mi identidad o la de mis compañeros. Se usarán nombres ficticios. Dicho esto, me llamo Bane. Como ya habrán deducido, soy una de las personas menos amigables que se pueden encontrar en la Deep Web. Empezaré por cómo llegué aquí. Soy un exmilitar de una nación que no voy a mencionar. Eso basta para explicar el resto a cualquiera que esté familiarizado con este ámbito. Me encontraba en una mala racha con un empleo mal pagado. A pesar de ello, disfrutaba ser técnico en informática. Estudié ingeniería pero abandoné y decidí alistarme en las Fuerzas Armadas. Con eso en mi historial pasé un tiempo considerable entendiendo los detalles minuciosos en las comunicaciones de señales entrantes. Pensé que solo seguiría siendo un técnico, pero esa impresión se desvaneció cuando un proyectil de mortero destruyó la mitad del centro de comunicaciones de mi base y casi se lleva mi pierna izquierda. Me pusieron en rehabilitación física y finalmente fui dado de baja tras mostrar signos de trastorno postraumático. Mi pierna funcionaba, pero incluso ahora parece mutilada, cubierta de cicatrices, tanto de acero quirúrgico como de fragmentos oxidados. Después de 7 meses de adicción a las metanfetaminas y un cargo por agresión que apenas evité, conseguí un empleo, me desintoxiqué y con el tiempo, junté suficientes partes para armar una computadora decente. No recuerdo exactamente cuándo escuché por primera vez sobre la Deep Web. Sin embargo, sí recuerdo cuándo encontré la página que me llevó a donde estoy hoy, un sitio de asesinos a sueldo. La advertencia era clara y casi severa en su tono. Desplazándome vi listas de ubicaciones donde esta supuesta organización tenía sucursales y asesinos a sueldo. Los detalles de sus ubicaciones solo se revelaban a los miembros registrados. Al registrarme con un servidor de correo seguro, apareció un cuadro de diálogo en la pantalla. Cabe destacar que esta organización es muy real. Si te unes a este sitio como una broma, tu información será distribuida en nuestro boletín. Lo que suceda después será consecuencia de tus propias acciones. Si eres de la policía, se recopilará tu información y también la de tu familia. En ese momento, la idea de convertirme en un mercenario era solo un pensamiento pasajero que empujé a un lado. Así siguieron las cosas hasta que vi las tarifas, junto con una nueva pestaña que apareció después de iniciar sesión, etiquetada como «Aplicar». Todo el proceso de aplicación es algo que no puedo detallar. Solo puedo decir que empezó con un cuadro de chat ocupando toda la pantalla. Ya había un mensaje en el hilo. Escribe sí si estás en serio acerca de esto y estás dispuesto a seguir adelante. O si has cambiado de opinión, escribe no y esta ventana se cerrará. Si escribes sí, no habrá vuelta atrás. Aunque si escribes no, el botón de solicitud siempre estará disponible en caso de que lo reconsideres. Atentamente, el propietario del sitio. Admito que este aviso me provocó escalofríos, pero en toda honestidad, estaba casi demasiado emocionado para escribir sí. Estoy seguro de que eso dice algo sobre mi estado mental, aunque en este tipo de trabajo, la mayoría de las personas no se preocupan por eso. Poco después se abrió otra ventana, y me di cuenta de que ahora estaba en una videollamada con alguien. Su rostro estaba distorsionado al igual que su voz, pero entendí lo que me decían. Me hicieron todas las preguntas posibles sobre mí, salvo las relacionadas con mi cuenta bancaria y mi número de seguro social. Considerando la información que tenemos hasta ahora, creo que podemos evaluarte en persona tan pronto como te sea conveniente, dijo. Los sonidos guturales de su voz resonaban en mis oídos, como si se deslizaran a través de unos labios que siseaban como una serpiente. ¿Qué tal hoy, ahora mismo? Respondí con sarcasmo. Es más factible de lo que crees, señor Rex. ¿Quieres que lo agende? Fue entonces cuando me quedé en estado de shock, como si todo lo demás hubiese pasado en una niebla. No hablé, simplemente asentí, y con eso, la llamada se cortó y apareció un último mensaje en la ventana de chat. Preséntate en esta ubicación en 1 hora exacta. Si tienes un arma favorita, puedes traerla, aunque no garantizamos que pase la inspección oficial. En caso contrario, no estás autorizado a usarla en el terreno y será devuelta a tu residencia a pedido. Podemos preparar cualquier arma que apruebe la inspección para un rendimiento máximo. Leer ese párrafo fue lo que realmente me hizo darme cuenta de en qué me había metido.
Busqué en mi armario y encontré mi Colt 1911 y varias revistas de munición. Me vestí con la ropa menos llamativa posible y me dirigí al área. Luego caminé en un amplio radio para asegurarme de mi orientación. La ubicación estaba cerca de una vía pluvial cuyo paso elevado era un sendero peatonal adornado con bancos. Tenía que sentarme en el banco central mirando al norte. Era temprano en la mañana, no más tarde de las 5:30, cuando escuché pasos rápidos a mi derecha. A lo lejos, vi a un corredor con ropa de entrenamiento completa. Había estado sentado en ese banco durante no menos de 3 horas, completamente solo. Estaba medio dormido hasta que el sonido de los zapatos de ese hombre me sobresaltó y casi me hizo alcanzar mi arma. Pero algo en mí sabía que él no era una amenaza ni mi nuevo empleador. Lo observé mientras subía la pendiente del paso elevado y me saludaba al pasar. Estaba tan concentrado en él que no me di cuenta de que había otra persona cerca, hasta que por el rabillo del ojo, vi a alguien lanzarse desde el banco al lado del mío. Antes de que pudiera reaccionar, vi la silueta de lo que parecía ser una persona pequeña y delgada, cubriendo el rostro del corredor mientras escuchaba el sonido inconfundible de un cuchillo atravesando carne. Las gárgaras del corredor ahogándose en su propia sangre fueron lo primero que pude distinguir con claridad. El atacante no se hizo evidente hasta momentos después. Por su tamaño, no tendría ni 20 años. Finalmente me desperté por completo al ver la figura joven sosteniendo un cuchillo en el cuello del hombre. Desde mi ángulo en el banco, podía ver claramente que el cuchillo había atravesado de un lado al otro. Mientras mi mandíbula caía ante la escena que se desarrollaba frente a mí, el joven, aún mirándome, dijo con una sonrisa: ¿Esperabas un traje negro y gafas de sol? Has visto demasiadas películas. Negó con la cabeza, como decepcionado, antes de tomar mi mano y levantarme, sus manos aún cubiertas de sangre, lo cual, viniendo de mí, ya es decir algo. Esto no es nada, comentó mientras se limpiaba las manos bruscamente en su suéter. Ahora, mirando el charco de sangre y la garganta abierta del que yacía en el suelo, volvió a mí y frunció el ceño como diciendo: sí, esto es todo. Llegué a conocer al chico como Zane. Me contó que era originario de Francia y que entró en este negocio después de escapar de una red de tráfico de personas cuando tenía 13 años. Continuó explicando cómo había eliminado a 2 capos criminales y cómo, a diferencia de mí, la organización lo había buscado a él. Disfrutaba ver llegar caras nuevas desde que se expandieron en la Deep Web. Aunque su tono era alegre, había una frialdad distintiva en su presencia que se ha quedado conmigo hasta hoy. Algo en su forma de hablar y en lo que decía me mantuvo en silencio todo el camino hasta la furgoneta a la que me llevó. Dentro del vehículo, había 2 hombres en la parte delantera y 3 más en la parte trasera. Uno estaba sentado en un escritorio improvisado en la esquina, sin apartar la vista de la pantalla. Otro hombre, que parecía estar en un estado mental similar al mío en aquel momento, y a su lado una mujer con un vestido veraniego, puliendo un revólver calibre 44 Magnum. El hombre nervioso se presentó como Axel, un nuevo recluta como yo. La mujer que estaba a su lado se presentó como Leah. Su actitud era más similar a la de Zane, quien seguía a mi lado haciendo una charla casual conmigo. Llevo un mes en este trabajo y me dieron permiso para documentarlo siempre y cuando no se mencionen nombres o ubicaciones específicas. Desde entonces, he visto a Zane a menudo. Su participación en mi reclutamiento también lo convirtió en mi superior. Hubiera protestado si no me hubieran forzado durante el entrenamiento básico. También vi a Axel y a Leah durante sus sesiones de entrenamiento. Leah me preguntó cómo me estaba adaptando al nuevo entorno, como lo haría alguien en una oficina. Me dijo que ella había entrenado a Zane y que, después de que él ascendió en las filas a una velocidad asombrosa, siempre iban juntos en las rondas de reclutamiento. Es algo impresionante cuando los empiezas jóvenes, dijo. Luego se rió y se dirigió a la oficina de informes. Sí, realmente lo es, respondí. Desde que me uní a la organización, he estado involucrado en varios trabajos. La vida que llevaba antes de esto parece un recuerdo lejano. La adrenalina, el peligro y sí, el dinero me han hecho adaptarme rápidamente a esta nueva realidad. Cada trabajo es distinto, y cada uno tiene sus propios desafíos. He aprendido a no hacer preguntas y a seguir órdenes. La supervivencia depende de la discreción y la eficiencia. Una de mis primeras misiones fue un trabajo simple de vigilancia. Debía seguir a un objetivo y recopilar información sobre sus movimientos y contactos.
Durante días observé a esta persona tomando notas detalladas y reportando a mis superiores. Aprendí a mantenerme invisible, a mezclarme con el entorno y a evitar levantar sospechas. Fue un trabajo meticuloso y aburrido, pero esencial para comprender cómo operaba la organización. Después de eso me asignaron misiones más complejas, incluidas eliminaciones. Cada vez que recibía una misión, sentía una mezcla de emoción y temor. La primera vez que tuve que eliminar a alguien, me di cuenta de lo que realmente significaba este trabajo. No era solo apretar un gatillo, era aceptar que estaba quitando una vida. Me tomó tiempo, pero eventualmente me volví insensible a ello. Con el tiempo me convertí en un asesino a sueldo competente y respetado dentro de la organización. Los trabajos seguían llegando y, con cada uno, me volvía más eficiente y preciso. Zane y Leah se convirtieron en mis compañeros más cercanos. Aunque nunca hubo una verdadera amistad, solo un entendimiento profesional. La vida en la Deep Web es una existencia de constante vigilancia y paranoia. Sabes que hay otros como tú, pero también sabes que hay fuerzas que te buscan. La clave es mantenerse un paso adelante, siempre preparado para desaparecer si es necesario. A medida que me adentraba más en este mundo, me daba cuenta de cuán vasto y oscuro era. La Deep Web no es solo un lugar para contratar asesinos, es un mercado para cualquier cosa imaginable, desde drogas hasta armas, pasando por información clasificada y servicios ilegales. Es un espacio donde las reglas de la sociedad no aplican y donde la moralidad es una elección individual. Mi vida anterior como técnico informático y exmilitar se desvaneció en el fondo. Ahora era Kane, un hombre temido y respetado en la Deep Web. Cada día traía nuevos desafíos y peligros, pero también una extraña sensación de propósito. Había encontrado mi lugar en este mundo oscuro y peligroso, y aunque sabía que no era una vida sostenible a largo plazo, por ahora, era todo lo que tenía. Si han aprendido algo de mi historia, espero que sea esto. La Deep Web no es un juego, no es un lugar para satisfacer la curiosidad o buscar emociones. Es un mundo donde cada movimiento puede ser el último y donde las consecuencias de tus acciones siempre te alcanzan. Mantente alejado de la Deep Web. No cometas el mismo error que yo cometí. Mi cibercafé local no era nada del otro mundo a simple vista. Creo que eso influyó en su cierre hace algunos meses, en junio. El exterior parecía una cabaña abandonada con su fachada deteriorada y las ventanas rotas. Sin embargo, después de limpiar el interior vi claramente algunas mejoras. Los suelos de azulejos brillaban y los elegantes mostradores de caoba aportaban una sensación de calma y refinamiento. Siempre lograba hacer mucho allí, así que la apariencia descuidada del lugar nunca me molestó demasiado. Pero fue muy agradable ver un cambio en el ambiente una vez que la limpieza terminó. Probablemente era el único cliente habitual en el cibercafé, yendo casi todos los días. Otras personas entraban y salían, pero rara vez veía una cara conocida, lo cual no me importaba, ya que solo iba allí para editar mis publicaciones en un sitio web. Tener una conversación con alguien que reconociera no estaba en mis planes. Nunca iba allí para socializar, sino para tener la paz y tranquilidad que tanto necesitaba. Aunque tenía internet en casa, las paredes finas no ayudaban a amortiguar los gritos ebrios de mi padre, y el café era mi refugio del ruido indeseado. Entré un sábado por la mañana, apenas 5 días después de la gran reapertura. Me sentía algo somnoliento, aún recuperándome de un resfriado que había agarrado durante la semana. El aire húmedo de agosto no ayudaba mucho, así que decidí tomar un café antes de ponerme a trabajar. Caminé sobre los relucientes suelos recién renovados y los escuché crujir bajo mis zapatillas. Me reí para mis adentros, casi tentado a girar sobre mí mismo solo para escuchar el sonido un par de veces más. Madura, me dije. Pedí mi café y eché un vistazo a la sala mientras esperaba. Hice una nota mental de cuántas personas había conmigo en el lugar. Seguramente iba a sentarme en una pequeña mesa tranquila en la esquina, lejos de todos estos desconocidos. «Café helado pequeño», dijo el barista, levantando mi vaso y una pajilla. «Gracias», dije sin más. Dejé caer un par de monedas como propina y me dirigí a la mesa que tenía en mente. Pasé las siguientes horas editando y puliendo mis videos del día anterior. Estaba trabajando en una serie de una semana sobre el gimnasio al que voy,
Básicamente consejos de entrenamiento y algunos clips cómicos con mi amigo Alex, que trabaja en la recepción. Me encontré riéndome en voz alta por una parodia que habíamos hecho sobre batidos de proteínas y, quizás, atrayendo algo de atención a mi pequeño rincón en la sala. Aunque las miradas se desvanecieron eventualmente, sentí que era mejor marcharme ya que había estado allí más tiempo de lo usual. Me incliné para desenchufar mi equipo y, mientras lo hacía, sentí que algo rozaba mis pies. Confundido, miré debajo de la mesa para investigar. Una bolsa negra, de unos 40 centímetros y medio de largo, estaba justo al lado de mis pies. Tenía varios bolsillos y una correa para el hombro, además de una capa considerable de polvo cubriendo su superficie de cuero. Vaya, alguien debió dejar su portátil aquí, pensé al principio. Iba a hacer lo correcto. Podría haberla entregado al barista y dar por terminado el asunto. Supongo que eso hubiera sido lo más sensato, pero una mezcla de curiosidad e imprudencia me ganó. En lugar de ser honesto, recogí mis cosas, me colgué la misteriosa bolsa al hombro y salí rápidamente del café. Qué tonto, pensé. Llegué a la entrada de la casa familiar alrededor del mediodía, con el sol de verano abrazando mi jardín. Mi padre estaba haciendo sus típicas inspecciones descuidadas a las plantas, lata de cerveza en mano. Traté de entrar sin decirle una palabra, pero me detuvo justo cuando abría la puerta mosquitera. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó mientras bebía un trago. Tengo cosas importantes que hacer para la página web, respondí. Bueno, no te detengas por mí, dijo, pero pensé para mis adentros. Tú me detuviste. Empujé la puerta principal, pasé junto a mi madre que dormía en el sofá, y subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza tras de mí y me tiré sobre la cama, lanzando mis zapatillas al otro lado de la habitación. Estaba emocionado por examinar este descubrimiento afortunado. Con cuidado, abrí lentamente la cremallera de la bolsa. Mi respiración se detuvo un momento cuando vi el contenido. A pesar de la apariencia desgastada del exterior, lo que había dentro no era broma. Una laptop brillante y nueva estaba frente a mí. La saqué y la miré asombrado. Definitivamente era mucho mejor que mi básica HP de 500 gigas que había comprado en una tienda común. No podía creer lo que sostenía entre mis manos. La abrí y sentí las teclas bajo mis dedos. La pantalla estaba en perfectas condiciones. Todo estaba ahí. El cargador, un ratón inalámbrico e incluso encontré una pequeña bolsa de toallitas para la pantalla en el fondo de la bolsa. Revisé los bolsillos con curiosidad, buscando más tesoros, y lo que encontré fue un teléfono celular. No era gran cosa, solo un Android. Aún estaba encendido y no tenía pantalla de bloqueo. Exploré un poco más, pero no había mensajes de texto, solo una llamada reciente a un número de otro estado. Intrigado por la tecnología, revisé los ajustes para ver qué tipo de sistema operativo tenía. Estaba bastante desactualizado con una versión vieja del sistema. Está bien, pensé. Aún puedo venderlo por unos $200 o algo así. Lo dejé en la cama junto a la laptop y me senté un momento, asimilando lo que tenía frente a mí. Este era un hallazgo importante, pero necesitaba encender la laptop para ver con qué estaba trabajando. Para mi sorpresa, no había pantalla de inicio de sesión. Ingresé directamente al sistema. Nunca me habían interesado tanto las laptops como los teléfonos, pero me di cuenta de inmediato de que no estaba frente a un sistema operativo normal. Esto se parecía más a una configuración personalizada, algo que había visto usar a algunos compañeros en la secundaria, aunque no recordaba el nombre. Afortunadamente, sabía lo suficiente como para navegarlo. Lo conecté a mi red Wi-Fi y me sumergí en los archivos, intentando descubrir quién era el dueño. Mi entusiasmo se apagó momentáneamente cuando encontré una carpeta etiquetada como A. Dentro, había un solo archivo JPG llamado 1x1. Intrigado, sentí un pequeño giro en el estómago mientras abría la imagen. Lo que vi me dejó perplejo. Era una captura de pantalla de un sitio web, una publicación en algún foro de un usuario llamado Anon, con nada más que un número de teléfono listado y sin respuestas. Debajo del anuncio había una etiqueta que decía, ¿sabes quién eres? Al examinar la imagen en busca de alguna pista, noté la barra de direcciones. Parecía una cadena de caracteres sin sentido, seguida de una extensión .onion. ¿Onion?
¿No era eso una especie de sitio de noticias satíricas o algo por el estilo? No estaba muy seguro, pero decidí investigar un poco más. Hice clic en la pequeña X para cerrar la imagen, llevándome de vuelta al escritorio. Fue entonces cuando noté otra carpeta etiquetada como Pics, lo que provocó una nueva oleada de emoción. Sí, esto probablemente revelará quién es el dueño, me dije. Pero al hacer clic en las imágenes me llevé una decepción. No había fotos de personas, solo de diferentes lugares y paisajes. Esto incluía una foto oscura de una barbería, un sendero en algún bosque y hasta un garaje que parecía de alguna casa. Lo que realmente captó mi atención fue la última imagen. Era el café. En ese momento mi estómago empezó a revolverse y mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué había fotos al azar en esta computadora? ¿Y por qué una captura de pantalla de un tablón de mensajes con una lista de números de teléfono? Los archivos simplemente no encajaban para mí, pero se me ocurrió un plan improvisado. No sabía si resolvería el misterio, pero no podía evitar fisgonear. Abrí la foto con los números de teléfono. Agarré el Android y marqué el primer número en la lista. Después de solo 2 timbrazos me recibieron con silencio. Qué raro, pensé, pero continué. Marqué el siguiente número en la lista. Esta vez sonó 5 veces antes de que me contestara un buzón de voz genérico con el número listado. Interesante, pero colgué antes de que sonara el pitido. Me cansé de marcar números al azar y decidí hacer una pausa y guardar la laptop y el celular por un rato. Cuando llegó la noche, esperé a que mis padres se fueran a la cama y me preparé un bocadillo. Esto era casi una rutina nocturna para mí. Encendí la televisión y me detuve en el primer canal de noticias que apareció. Fue entonces cuando las cosas se volvieron extrañas. Un reportaje de última hora se mostraba en pantalla, desde la ciudad vecina. Joven barbero de 25 años encontrado sin vida en su lugar de trabajo. Sacudí la cabeza. Eso es terrible, pensé. Una reportera estaba en el lugar justo frente a la barbería donde ocurrió. Espera un momento. No podía creer lo que veía. Esa barbería era la misma de la foto en la laptop, estaba seguro de ello. Dejé mi plato en la mesa y corrí escaleras arriba para agarrar la computadora. La encendí. Abrí la carpeta de fotos y localicé la imagen en cuestión. Bajé corriendo con la laptop en mano y la sostuve frente a la pantalla del televisor. Sí, definitivamente era la barbería. ¡Wow! ¿Cuáles eran las probabilidades de eso? Sacudí la cabeza incrédulo. Terminé de ver la noticia y empecé a sentirme cansado. Estaba a punto de prepararme para ir a la cama cuando algo más en las noticias captó mi atención antes de que apagara la televisión. Homicidio en el bosque local. Este también estaba cerca, justo al otro lado del puente en la dirección opuesta. Este mundo es terrible, pensé. No había visto 2 noticias así, seguidas en mucho tiempo. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Busqué la foto del bosque en la misma carpeta y esperé a ver si la noticia mencionaba la ubicación del crimen en el video. Aunque no obtuve nada concreto para comparar, definitivamente sentía un escalofrío extraño. Primero una barbería, ahora un bosque. Debía estar aferrándome a una coincidencia, ¿verdad? Decidí que era hora de dormir. Esa noche, tuve un sueño bastante agitado, dando vueltas y pateando las cobijas hacia el pie de la cama. Estaba húmedo y caliente, y me despertaba constantemente empapado en sudor. Necesitaba desesperadamente un café a la mañana siguiente. Probablemente fue inteligente dejar la laptop extraña en casa, así que agarré mi propio equipo y salí rápidamente por la puerta, manejando hacia el café con los ojos aún pesados. Conseguí mi café de siempre y me senté en mi cabina favorita, en la esquina. Solo había otra persona en el local aparte de los baristas que estaban trabajando. El ambiente era agradable y tranquilo. Un contraste bienvenido después de mi merienda nocturna y mi agitada noche. Aún así, mi mente no podía dejar de pensar en la dirección web de la captura de pantalla que encontré. ¿De qué se trataba la extensión .onion? ¿Por qué la dirección web era tan extraña, llena de números y símbolos sin sentido? Algo como Code Influx. Nada tenía sentido para mí, así que decidí investigar. No recordaba la dirección exacta del sitio, pero recordaba la extensión .onion, así que empecé desde ahí. Me quedé sorprendido de inmediato. Al parecer estas direcciones eran accesibles solo a través de servidores especiales, usando algo llamado Tor, y se usaban para actividades bastante turbias. Supuse que tenía que ver con lo que llaman la Dark Web,
Había oído un poco al respecto antes, pero ahora empezaba a sentirme incómodo. Los sitios web en la wiki que consulté eran, por decirlo de alguna manera, repugnantes. Nada en lo que quisiera involucrarme. Lo peor de todo era que comenzaba a pensar que la laptop que encontré se usaba exclusivamente para acceder a esa parte de Internet. No podía soportar la idea de tenerla en mi poder por más tiempo. Tenía que hacer algo. Salí del café decidido a actuar, pero me detuvo un toque en la pierna. Miré hacia abajo y vi a un hombre sin hogar con una chaqueta de cuero negra, raída, sentado en la entrada del edificio. Su rostro se veía desgastado, con una barba mal arreglada y labios agrietados. Tenía una expresión de miseria y sostenía un pequeño vaso de plástico mientras me miraba con desesperación. «Cambio, señor. Estoy apurado, amigo, no tengo efectivo», le respondí. «Por favor», suplicó agarrándome la pierna del pantalón. «No, aléjate de mí», le dije mientras le daba una patada en la mano. El hombre pareció molesto, sus ojos se llenaron de lágrimas, y me sentí algo culpable, pero pensé, «Demonios, no me toques». Entonces, hizo algo muy extraño. Sacó un teléfono y empezó a tomarme fotos. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté confundido. No respondió. Lo único que pude hacer fue correr hacia mi coche y salir de allí lo más rápido posible. «¿Cuál es el problema con este tipo?», me preguntaba mientras manejaba. Llamé a mi amigo Nico en el camino a casa. Sabía que él tendría más información sobre todo esto y esperaba que pudiera ayudarme a limpiar la computadora por completo. Luego podría venderla y deshacerme de esta extraña aventura. Después de recoger a Nico, aceleré de vuelta a mi casa y le mostré lo que había encontrado en el café. Él estaba asombrado. «Esto es serio», dijo emocionado. «Parece que está bastante personalizada». «Sí, me di cuenta de eso, pero mira esto». Le mostré las fotos que había comparado con las noticias locales. «¿Así que crees que esta laptop tiene alguna conexión con los homicidios?» «No sé, hermano, pero creo que hay algo sospechoso aquí». Nico se encogió de hombros y tomó el ratón un momento. «¿Dónde están las fotos y los números de teléfono?» «En algún lugar del almacenamiento de archivos. Si haz clic ahí... ¡Bingo!». Nico miró intensamente la lista y la barra de direcciones en la captura de pantalla. También revisó la información del archivo y vio que la captura se había tomado en esa misma laptop. Mis pelos se erizaron. «¿Probaste estos números?» «Sí, con este teléfono», le dije, entregándole el celular que venía en la bolsa con la laptop. Lo revisó rápidamente. «Definitivamente es un teléfono desechable, algo que se usa para negocios turbios. Deberíamos probar otro número». Asentí y le señalé uno justo debajo de los que ya había intentado. Nico lo marcó y lo puso en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Sonó y sonó, pero no dejaba de sonar, así que colgamos después del octavo timbre. Nico miró el teléfono con curiosidad y luego dijo, «Honestamente, no sé qué pasa con todo esto. ¿Quieres que haga un reinicio completo?» «Sí, eso resolverá mi problema, pero creo que quiero jugar un poco con esto antes de que termine el día», dije. Le di una mirada de desaprobación. No creía que eso fuera lo mejor para nosotros. «No creo que debamos involucrarnos con esto, amigo». «Vamos, ¿qué podría salir mal? Incluso podrías grabarlo, podría hacerse viral», respondió Peter. «Bueno, no voy a hacer un blog sobre robar una laptop, así que solo haz lo que tengas que hacer y sigamos», le dije. Peter sonrió, volvió a mirar la pantalla y luego marcó otro número de la lista. Una vez más no obtuvimos nada, solo otro buzón de voz genérico. Pasó al siguiente número, pero se detuvo a mitad de camino, con sus ojos fijos en la pantalla y su rostro pálido como un fantasma. «¿Qué? ¿Por qué te detuviste? ¿Estás bien?», le pregunté. Este es mi número de teléfono», dijo con una voz apenas audible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Eso no puede ser». Me acerqué a Peter y miré la pantalla. Tenía razón. Solo para asegurarnos, terminó de marcar y presionó enviar. Se llevó el teléfono al oído y esperó. Tal como sospechaba, su bolsillo vibró y su tono de llamada sonó. Nos miramos atónitos. «Amigo». Mis manos temblaban y mi boca se abrió tanto que casi tocó las sábanas de la cama. «¿Cómo es posible?». Peter solo pudo murmurar, con sus pensamientos dando vueltas en su mente. «Esto es irreal. No me gusta nada esto, solo limpia el disco duro y terminemos con esto». «Espera», gritó mientras miraba nuevamente la pantalla. Mi corazón se hundió más.
Tenía un presentimiento sobre lo que iba a decir. Que no me digas que... No dijo una palabra más, solo comenzó a marcar otro número. Fue entonces cuando lo sentí. Mi bolsillo vibraba. Salté del susto, saqué mi teléfono y contesté. «Peter», dije a través del receptor, mirando a mi amigo visiblemente afectado al otro lado de la habitación. «Esto es una locura», respondió él a través del teléfono desechable. Terminé llevando a Peter a su casa poco después. Me entregó el teléfono y me dijo que prefería no seguir involucrado. Decidimos reunirnos en el café a la mañana siguiente para devolver la laptop. Nos levantaríamos temprano y esperábamos ser los primeros en llegar. Sin embargo, me quedé dormido y no escuché la alarma. Aparentemente, también ignoré 10 llamadas de Peter. Abrí mis mensajes recientes y noté los 4 textos que me había enviado. «Amigo, tienes que venir ya». Ya tenía todo empacado desde la noche anterior, así que solo tuve que ponerme una camiseta y unos pantalones cortos antes de dirigirme al café. Al doblar la esquina hacia el lugar, tuve que frenar rápidamente. Lo que vi en la carretera eran solo policías y ambulancias. Había bloqueos en ambos lados y el café estaba acordonado. «Dios mío», pensé en voz alta. Esto era una locura. Había gente con las manos en la cara, luciendo asustada y angustiada. Me estacioné en el supermercado al otro lado de la calle y luego caminé hacia la escena para tener una mejor vista. Supuse que Peter estaría haciendo lo mismo. Terminé en una multitud de espectadores, mirando la escena frente a nosotros. Había sangre salpicada en las puertas delanteras del café y papeles, junto con otras pertenencias esparcidas por el suelo. Más sangre cubría la acera. Jesús, esto fue una masacre. Podía escuchar a las personas a mi lado susurrando sobre lo que estaba pasando. Hablaban de un posible asesino en serie. Los chicos estaban a punto de entrar, y de repente empezaron a llegar disparos desde allá. «Nadie vio quién disparó», decía un hombre a su esposa describiendo lo que había presenciado. Estaba demasiado curioso para seguir estirando el cuello desde atrás. Necesitaba una vista más cercana. Observé a los policías que interrogaban a una barista junto a las ambulancias. Me escabullí lentamente más allá del cordón y pasé junto a otras baristas, dirigiéndome a una segunda ambulancia al otro lado del área acordonada. Ahora, tenía una camilla justo frente a mí, pero no podía distinguir quién estaba en ella. Decidí arrodillarme junto a la ambulancia y, con suerte, escuchar algo de la conversación entre los paramédicos. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. «Lo perdimos», dijo uno de los paramédicos. «No estaba resistiendo mucho cuando llegamos, pero tenía esperanzas. Y no es tu culpa. Salvaste a la chica. No puedes salvarlos a todos, ya sabes». Luego escuché algo que me dejó sin aliento. Le oí hablar antes de irse, dijo que su nombre era Peter. Mis manos se elevaron hasta mi boca mientras dejaba escapar un sonido extraño. Una mezcla de jadeo y gruñido de incredulidad. «No, no podía ser». «Sí», respondió el otro paramédico. «Ya tenemos su información. Era un chico de informática en una empresa local. Chico inteligente, 20 y tantos años». Retrocedí tambaleándome, apoyándome contra algo sólido. Me giré rápidamente y vi al mismo hombre sin hogar de la otra vez. Mi cara seguía contorsionada, pero él me miraba fijamente sin inmutarse. Ni siquiera reaccionó cuando lo empujé. Solo me observaba con una expresión inmutable. No pude evitarlo. Salí corriendo hacia el coche. Pude sentir lágrimas formándose en mis ojos, agitadas por el viento que entraba por la ventana abierta del lado del conductor. ¿Por qué tuve que despertar tan tarde? Tal vez Peter habría sido salvado de lo que fuera esto, una emboscada, un asesinato. Mi mente estaba en un torbellino y mi corazón dolía, pero comenzaba a hacer algunas conexiones. Las fotos en la laptop, los números de teléfono, los asesinatos. Todo empezaba a tener sentido. La Deep Web, esta laptop extraña, los números de teléfono. Llegué a casa con el corazón roto. Mi amigo había sido asesinado hoy y no pude hacer nada para evitarlo. Tal vez si nunca hubiera tomado la laptop del café, él seguiría vivo. Tal vez si no hubiera sido tan imprudente podría haber manejado todo esto de otra manera, y Peter no estaría muerto ahora. Para colmo me di cuenta de que dejé mi teléfono en la escena ensangrentada. Me incliné y eché la cabeza hacia atrás en el asiento del conductor. ¿Y ahora qué? Bueno, el teléfono está cerca de algunos policías y paramédicos. Tal vez si llamo, creerán que lo dejé antes de que llegaran y no me meteré en problemas.
Agarré el teléfono desechable de la bolsa y comencé a marcar mi número, cuando de repente tuve un pensamiento. Si los números de teléfono que marcamos estaban relacionados de alguna manera con los asesinatos, eso significa... Saqué la laptop de la bolsa. Mi corazón latía más rápido y mi cuerpo sudaba de miedo. Todo esto era irreal, y estar en medio de ello lo hacía peor. Hice clic en la carpeta de fotos de paisajes nuevamente. Mis ojos recorrieron las imágenes de la barbería, luego del bosque y finalmente la del café. Sí, los números de teléfono y estos lugares debían estar conectados de alguna manera, pero no sabía cómo. ¿Por qué estaba pasando esto? Estaba a punto de salir de la carpeta cuando una miniatura más pequeña, al final de la lista de fotos, llamó mi atención. Pasé el cursor y la abrí usando un servicio en la nube. La imagen se reveló lentamente, y mi mandíbula cayó de horror. Era una foto de mi casa. Estaba mirando una imagen de mi jardín delantero y mi hogar. ¿Por qué no lo había notado antes?, me pregunté. En la esquina superior de la imagen había un enlace que, al abrirlo, mostraba toda una carpeta de la nube asociada a una dirección de correo llena de caracteres sin sentido. Esta carpeta contenía más fotos, pero estas eran muy diferentes a las otras. «No puede ser», grité en voz alta, mi rostro retorcido de miedo y enojo al mismo tiempo. Eran fotos de mí, imágenes de mí mirando desde mi cama, otras de mi coche. Las últimas mostraban a alguien siguiéndome mientras me infiltraba en el café. No pude soportarlo más. El teléfono en mi bolsillo comenzó a sonar nuevamente, mostrando mi propio número. Dudando, decidí contestar la llamada. «¿Quién es?», tartamudeé. Una voz grave respondió desde el otro lado. «Cambio, señor.